Nicolás Pauls es actor, músico y conductor. Pero, sobre todo, es alguien que hace años elige proyectos que están atravesados por la sensibilidad, por la naturaleza y por la búsqueda de un sentido más profundo. El artista, que se presenta en el Multiteatro con la obra Coherencia, adaptada por Gonzalo Heredia, acaba de presentar Embajadores, Destinos para Explorar, un ciclo documental que recorre Latinoamérica con historias de vida, arte, música y medio ambiente y que se verá a partir de octubre en la pantalla de Canal A. Hace años conocí a través de un proyecto una casa productora que tenía una mirada muy familiar a lo que yo estaba buscando. Y así empezamos a pensar en proyectos para hacer juntos y surgió esta idea, explica Nicolás, mate por medio, en Clarín, sobre la serie documental que lo tiene viajando por Latinoamérica, una de sus grandes pasiones. En principio estamos presentando estos 4 capítulos que hicimos en Uruguay, en Colonia y en Carmelo, y 2 capítulos que hicimos en Paraguay, en Asunción del Paraguay y en San Bernardino. Y digo estos primero porque vamos a seguir haciendo distintos destinos, cuenta. Y lo que buscamos con Embajadores es documentar tal vez muchas cosas que están un poco invisibilizadas. Entonces, de repente, en Paraguay fui a conversar con una mujer de una comunidad que hace un trabajo muy intenso por la soberanía alimentaria, por ejemplo. O nos metimos en una escuela en donde trabajan con niños, y con la cultura y con el arte, con la reinserción a través del arte. Y eso tiene que ver también con un trabajo que yo hago en Argentina. Entonces, en Embajadores, encuentro una familiaridad con muchas cosas que yo vengo viendo y haciendo en mi vida. En Paraguay pude meterme a conversar con un luthier que hace arpas paraguayas, que es un instrumento que me fascina, o cocinar, que es otra de las cosas que más me gusta hacer. Embajadores tiene mucho que ver conmigo y con lo que yo quiero contar, y con muchas de las cosas que creo que hay que también mostrar, porque si no seguirán estando invisibilizadas. Nicolás Pauls contó todo sobre su proyecto documental Embajadores, Destinos para Explorar, Canal A. ¿Por qué lo presentan como un documental de vida? Porque atravesamos, en la historia de cada una de estas personas con las que voy conversando, una mirada sobre la vida, una postura sobre la vida, un trabajo y una lucha. Esta mujer trabajando en la soberanía alimentaria, que es algo absolutamente fundamental, trascendental, necesario y urgente. A mí me gusta mucho conversar, y yo creo que en esas conversaciones y dándole tiempo a ese encuentro, empiezan a surgir otras cosas. Es como no ir a la capa más inmediata de la persona o de la historia, sino empezar a meterte atrás. ¿Qué huella te gustaría dejar con este documental? El despertar algo con algunas de las historias que vayamos mostrando, como el de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no es solo lo que comes, es el modo en el que ves y cómo te enfrentas a las cosas, y cómo trabajas para tener tu propia decisión sobre lo que ingerís. Nicolás Pauls, en diálogo con María Lapadula. ¿De qué se trata esto de la soberanía alimentaria? En el día a día de cada uno es ser más conscientes de lo que ingerimos, ser consciente de que lo que vos estás introduciendo en tu cuerpo, y no solo estoy hablando de la comida, sino del alimento. Del medio de comunicación que ves, del libro que lees, de la música que escuchas, de la información que permitís que entre a tu cuerpo, eso es alimento y eso te forma. Entonces, yendo puntualmente a la comida es informarte un poco qué estás comiendo. Yo pienso mucho en cuál es la intención en general, gobierno tras gobierno, del alimento a dar al pueblo, y cuando miras los alimentos que están incluidos en las listas de precios cuidados, eso es alarmante. Hay gaseosas, hay alimentos ultraprocesados. ¿Por qué no se puede hacer una lista de alimentos que sean realmente nutritivos y buenos? Es informarse. El ser humano pasa mucho tiempo tomando la decisión de qué teléfono o campera se va a comprar, pero en el momento de comer se le presta muy poca atención a lo que se ingiere. La experiencia de Nicolás Pauls con el traslado de Kenia, la elefanta del ex zoo de Mendoza. Estuviste involucrado en el traslado de Kenia, la elefanta que estaba en el ex zoológico de Mendoza.
¿Cómo fue esa experiencia? Absolutamente transformadora. Revolucionó todo. Es un proyecto en el que yo vengo trabajando desde hace muchos años. El proyecto L, que son las estrategias para la liberación de los elefantes. Nace hace muchos años ya con vistas a que los elefantes en cautiverio sean trasladados a santuarios, y darles la mejor vida posible a animales que fueron privados de esa libertad, que fueron privados de ser ellos mismos, de ser elefantes. Yo vengo trabajando y siendo parte del proyecto. Empezamos a documentar el entrenamiento de Tami, que era un elefante asiático que vivía en el zoológico de Mendoza. Empezamos a registrar también parte del entrenamiento de Kenia. El documental empezó a ser muy grande. Y nos dimos cuenta que teníamos que ir a lo más factible de realizar. ¿Y qué hicieron? Decidimos centrarnos en una historia y desarrollar todos esos capítulos en un podcast que se llama L-Cast y que habla de las matriarcas, de la memoria de los elefantes en el cine, de la ciencia. Y centrarnos en documentar el traslado de Kenia, que ya estaba lista para ser trasladada. Faltaba solo una enorme cantidad de burocracia gubernamental, de parte de Argentina y de Brasil. Empezamos a centrarnos en eso y el viaje finalmente se concretó a comienzos de julio. Finalmente, Kenia recuperó esa libertad que el ser humano le privó, y la llevamos al santuario de Mato Grosso, en Brasil, a donde ya habían sido trasladadas Mara del zoológico de Buenos Aires, Pupi también de Buenos Aires, Pochi y Guillermina, elefantes asiáticas de Mendoza. Lamentablemente, Tami no gozó de la misma gracia porque falleció en el zoológico de Mendoza, así que trasladamos a Kenia. Con su traslado a Argentina quedó como país libre de elefantes en cautiverio, lo cual es muy gratificante, y al mismo tiempo interpela mucho de lo mal que se han hecho muchas cosas. Ahora estamos enfocados en poder replicar el proyecto en distintos países en donde sigue habiendo muchos elefantes en cautiverio, como Chile, Brasil, México. ¿Cuál era la situación de los elefantes en cautiverio? No solo los elefantes, en general los animales en zoológicos fueron arrojados casi al olvido, te podría decir animales a los que nunca se les hizo ningún estudio, ningún análisis. Tami y Pocha, que tuvieron luego a Guillermina como cría, vivieron encerrados en una fosa, en un pozo. Guillermina hasta llegar al santuario de Brasil nunca había visto el horizonte, porque estaba en un pozo. Son animales que vivieron en pisos duros. El piso duro es lo peor que le puede pasar a un elefante, las enfermedades les entran por las patas. Kenia siempre se mostró súper dispuesta a enfrentar un entrenamiento para poder ser trasladada. Así que el viaje fue muy movilizante por donde se lo mire. No por el movimiento físico de hacer 5 días de viaje en camión, sino el movimiento emocional y de intentar curar tanto daño que el ser humano ha hecho, y sigue haciendo a otras especies y al mismo humano. ¿Qué es lo que te conmueve a vos particularmente de esto de poder darle libertad a un animal? El ser humano ha utilizado a los animales, y lo sigue haciendo de manera muy cruel. Para mí los zoológicos son cárceles de inocentes, y es una gran patraña llevar un niño a un zoológico, y mostrarle ese animal y ver que en un cartel dice animal, elefante africano, vive en la sabana, vive en manadas, y ves un animal solo, con el subterráneo pasando por abajo, con los sonidos de los colectivos, sin la posibilidad de caminar, sin la posibilidad de elegir. Se les quitó la posibilidad de ser elefantes. Entonces, de algún modo hay que trabajar para que eso se modifique. Y no digo solo con los elefantes. Está lleno de animales encerrados, el trabajar con animales para mí es ser la voz de una especie que no la tiene. Nosotros podemos discutir si estamos de acuerdo o no con las cosas que suceden en el mundo, pero el animal vive a merced de ser la voz de quien no tiene voz, para mí es casi una tarea. Coherencia, una obra de teatro atrapante. Contame un poco de la obra, están en el multiteatro. Coherencia es una obra de teatro pero es la adaptación de una película que hizo Gonzalo Heredia, que hace unos 6 meses me llamó y me dijo, estoy con un proyecto que es adaptar una película para hacer una obra de teatro.
Está basada en esta película que no es ciencia ficción sino habla de realidades paralelas, habla de física cuántica. Me invitó, me mandó el link para que viera la película, y me mandó el guión para que leyera la obra, la adaptación. Y vi la película y me pareció atrapante y muy compleja. Y me gustó mucho la idea de meterme en algo muy complejo. Y a esa complejidad nos sumamos Meis Coppola, Vanessa González, Guillermo Fenning, Laura Zimmer y yo, dirigidos por Hernán Gershuni, en su primera experiencia como director teatral. Coherencia, con Meis Coppola, Vanessa González, Guillermo Fenning, Laura Zimmer, Nico Pauls y Gonzalo Heredia. ¿De qué habla la obra? De lo que está sucediendo simultáneamente. Mientras vos y yo estamos conversando acá, probablemente otra voz esté haciendo otra cosa en este momento y otro Nicolás esté trasladando un tigre, g. La obra es atrapante y es una propuesta muy distinta. La idea es 6 amigos que se juntan una noche a comer, y a ver pasar un cometa cerca de la Tierra, a sabiendas de que ese paso va a modificar cosas. Se van a cortar las comunicaciones, van a pasar cosas extrañas. Y en esa situación de extrañeza es donde empiezan a cruzarse con sus otros yo. Es una propuesta distinta, creo, a lo que comercialmente sucede. La pasamos muy bien haciéndola y a la gente le gusta, se va pensando mucho la obra. Nicolás Pauls, con quien tiene un mate pendiente, ¿y qué le diría al Nicolás de años atrás? ¿Con quién tenés un mate pendiente? Uf. Mucha gente con la que querría. Bueno, tuve muchos mates con Luis Alberto Spinetta cuando grabé 2 discos en su estudio, cuando él grabó una canción en un disco que yo produje con letras de niños de la calle y música de distintos músicos. Pero siento que hoy, ya después de muchos años y habiendo grabado yo muchos discos cantando mis canciones que no se las llegué a mostrar, me encantaría tomar mate con Luis. Si pudieras tomar un mate con el Nicolás de hace algunos años, ¿qué le dirías? No dejes de irte a vivir a la playa y dejar la ciudad. No cometas el error de no hacerlo.